En nuestro segmento Verde y Azul vamos a darle una tónica especial. Hoy vamos a hablar sobre los sonidos, sobre lo que esto significa desde el punto de vista estético, y por ello nos complace muchísimo realizar una entrevista a la doctora Ketty Wong Cruz. Ella es una ecuatoriana dedicada a la música, a la musicología desde mucho tiempo atrás, que actualmente vive en la ciudad de Kansas y trabaja en la universidad. Ha venido por unos pocos días de visita a la ciudad de Guayaquil y aprovechamos este escenario lindísimo del museo para poder entrevistarla. Así es que bienvenida, Ketty, a esta su ciudad y a este programa. Muchas gracias por la invitación, Rosalía. Ketty, cuéntenos de la trayectoria suya, primero en el campo de la música, porque usted estudia piano, pero también en el de la musicología, es decir, el estudio de la música. Sí. Bueno, yo me inicié estudiando el piano. De pequeña me fascinaba ver a los pianistas. Me gradué en el Conservatorio Neumann, pero luego me di cuenta que había un campo de estudio que no estaba cultivado aquí en Ecuador y que es el campo de la musicología. Entonces recibí una beca para estudiar en el Conservatorio de Moscú y fue una época muy productiva. Hice el estudio sobre Luis Humberto Salgado. Luego, cuando regresé al país, me di cuenta que había otro campo que no estaba cultivado o estudiado, que es el campo de la música nacional, la música popular ecuatoriana. Porque hay muchos estudios y se habla mucho de la música colombiana, la música brasileña, pero se habla poco a nivel internacional de la música ecuatoriana. Porque no se han hecho estudios y porque estos estudios no están traducidos al inglés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se escriben las enciclopedias internacionales, tienen que ser en inglés, claro. Pero las personas que son contratadas para escribir los artículos buscan toda la bibliografía. Y cuando no hay bibliografía en inglés, entonces hay la ausencia no le toman en cuenta simplemente las publicaciones. Simplemente hablan muy brevemente, ¿no? ¿Y sus publicaciones están en inglés? Sí, están en inglés y he sido contratada en años anteriores para escribir esas pequeñas entradas o artículos de las enciclopedias. Entonces, para mí es importante escribir en español y en inglés. En español porque quiero compartir mis estudios aquí en el Ecuador, claro, ¿no? Y en inglés porque, claro, tiene una difusión mayor, ¿no? Ahora, ¿cuán difícil ha sido trabajar en el rescate? Porque es un rescate que está haciendo usted de estas tradiciones musicales. Bueno, mi campo de estudio específicamente en el campo de la música popular ha sido la música nacional o lo que llamamos música nacional, que según mi estudio es un nombre, es un sinónimo de música ecuatoriana. El campo es un poco complejo porque no tenemos... No hay mayores estudios ni bibliografía, claro. Entonces me ha tocado ir a los archivos, escuchar los discos de pizarras de principios del siglo XX, buscar partituras también de esta época, pero todo eso pues requiere mucho tiempo. Y afortunadamente lo he podido hacer, pero me ha demorado mucho tiempo. Yo empecé este estudio sobre la música nacional en 1995, quiere decir que 19 años, ¿verdad? Y luego en el campo de la música clásica, por ejemplo, cuando estudié la obra de Luis Humberto Salgado, también fue un poco complejo porque no teníamos en ese tiempo las partituras, la colección del compositor. Actualmente ya están en el archivo del Ministerio de Cultura. Ya, y ahora hay un pequeño museo musical también aquí en Guayaquil, que es este Museo del Pasillo, Julio Jaramillo. Es un museo maravilloso. Sí, porque de alguna forma también ha contribuido al rescate de esa tradición del pasillo, ¿no? Por supuesto que sí, y las figuras prominentes y también, yo imagino que para los estudiantes, la generación joven, es maravilloso ver, por ejemplo, las radiolas, los aparatos que se utilizaban antes, y es un trabajo, yo pienso, maravilloso en un espacio tan pequeñito, muy modesto, pero es muy informativo y es, pienso, un orgullo para la ciudad. Y va un poco en la línea de lo que está usted haciendo de ese rescate. Ahora, en la Universidad de Kansas, ¿qué es lo que enseña usted? Yo enseño etnomusicología y específicamente música latinoamericana y en este curso, por supuesto, yo incluyo un capítulo sobre la música ecuatoriana. Es una muy buena oportunidad. Y el San Juanito y el Inti Raymi específicamente. Y luego también músicas del mundo y varios cursos
seminarios sobre identidad, nacionalismo, estudios sociales de la música. Claro, es que la música tiene que ver mucho con la identidad. Me imagino cuando usted está allá en Kansas o en cualquiera de sus recorridos, oír un pedazo de música ecuatoriana es algo que toca las fibras, ¿eh? Por supuesto que sí, y a la gente le gusta. A veces cuando no hay, mis estudiantes americanos, cuando escuchan lo que aquí llamamos, por ejemplo, música chichera, ellos no tienen ese referente del racismo, claro, o las connotaciones que tienen en nuestro país, entonces gustan de esa música. De la inclusive tecnocumbia. aquella que se llama, que es una música que a veces no se le hace tanto caso en los estudios, en los salones. ¿Ah? No, pero cuando está ausente el referente, el contexto cultural, social, que en Estados Unidos es diferente, entonces ellos escuchan los sonidos de los instrumentos electrónicos y dicen, ah, qué lindo. Y se alegre, puede, claro, incita al baile. Ajá. Pero, ¿cuál es su música favorita? Si podemos hablar de preferencias con una estudiosa. Oh, yo tengo muchas músicas favoritas, no podría darle una, pero yo crecí con la música clásica, fueron mis inicios, pero yo adoro los pasillos y también adoro la música china, que es mi actual también su tema ancestro. de estudio. Entonces es una pregunta difícil de contestar. Sí. Y cuando usted compara la música de los diferentes países, la música mexicana, la colombiana, que ha tenido tanta presencia, sobre todo últimamente, ¿qué es lo que sacaría a relucir como connotaciones propias de la música ecuatoriana? Bueno, precisamente eso es lo que yo analizo en mi estudio, que hay discursos, y los discursos varían de acuerdo a quienes están... quienes manifiestan esos discursos. Entonces depende. Hablo de una distinción entre música nacional de las clases medias altas y una música nacional de las clases populares. Y esa connotación o esa definición de música nacional ha ido cambiando. Entonces, hay este discurso que la música nacional o el pasillo es triste, que es cortavenas. Ese es un discurso, lo cual no significa que sea un hecho. Así es. Pero para otro sector de la población, el pasillo, o no pongamos el pasillo, la música, los sanjuanitos o la música de Ángel Guaraca, que mal calificada chichera, es una música alegre. ¿No? Pero para las élites es una música decadente o es una música que está haciendo perder los valores según ellos, ¿no? De la música. Es parte de los valores. Exacto. Entonces yo lo que analizo son todos estos discursos y las diferentes posiciones y luego dejo al lector para que haga sus conclusiones. Bueno, queremos agradecer mucho a Ketty Wong por habernos destinado estos momentos de su estadía en el Ecuador para hablar sobre su pasión, que es la música y la musicología, y concretamente la música ecuatoriana. Gracias por esta oportunidad que nos ha dado y continuamos con el programa.